Fueron artistas, atletas, modelos, showmen. Detrás del brillo hubo diagnósticos, transfusiones contaminadas, rumores, silencios impuestos. Algunos murieron, otros siguen aquí. Todos cambiaron la conversación. No son obituarios, son actos de valor. Del anuncio que detuvo al mundo al susurro que cerró una industria, estas 23 historias rompen estigmas y exponen sistemas que preferían callar. No apartes la mirada y quédate hasta el final. Hay verdades que duelen y luces que no se apagan. Empezamos. Número 23. Peter Allen. El showman que cantó a través del silencio. Encendía el escenario con lentejuelas, desparpajo y baladas que desgarraban. Peter Allen, el extravagante showman australiano, no era solo entretenimiento, era alegría hecha persona. Icono gay antes de que el mundo estuviera listo, vivía con intensidad y brillaba con naturalidad. Pero fuera del foco, Peter libraba una batalla que nunca quiso esconder. Diagnosticado con VIH en 1984, eligió vivir sus últimos años no con miedo, sino con celebración. Siguió actuando. Siguió sonriendo. Mientras el virus avanzaba, sus presentaciones vibrantes empezaron a apagarse. Y en 1992 la música se detuvo por fin. Murió el 18 de junio, a los 48 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA. La noticia sacudió a sus fans y rompió ilusiones. Había sido un luchador silencioso, pero su muerte fue una sacudida pública para la comunidad LGBTQ+. Otro recordatorio brutal de que ni siquiera el talento más radiante puede escapar al alcance de la enfermedad. Número 22. Gene Anthony Ray. La estrella que vivió la fama y cayó en silencio. Bailaba como si la vida le fuera en ello, porque a veces así era. Gene Anthony Ray irrumpió en escena con Fame, la película de 1980 que lo convirtió en sensación mundial. Como Leroy Johnson, el bailarín callejero de alma ardiente a ardiente, Ray no estaba actuando. Él era el personaje. Sin formación formal, solo talento bruto, sudor, actitud y una electricidad innegable. Pero la fama llegó rápido. Y la caída también. Ray luchó contra la adicción, la inestabilidad y un mundo que adoraba sus movimientos pero no sabía qué hacer con su dolor. Nació para brillar, pero nunca se le enseñó cómo sobrevivir a la luz. En los años 90, sus apariciones disminuyeron. Detrás del telón, el VIH se deslizó. Diagnosticado en 1995, Gene luchó en silencio. No fue noticia. No hizo gira de regreso. Simplemente se desvaneció poco a poco. Hasta el 14 de noviembre de 2003, cuando murió por complicaciones relacionadas con el SIDA y un derrame cerebral. Tenía solo 41 años. El mundo apenas lo notó, pero quienes recordaban Fame sabían que una luz se había apagado. Gene Anthony Ray no solo interpretó a un soñador. Lo fue. Número 21. Magic Johnson. El día en que el mundo dejó de driblar. Era el 7 de noviembre de 1991. El mundo deportivo contuvo la respiración. Earvin Magic Johnson, campeón de la NBA, medallista olímpico, leyenda de los Lakers, tomó el micrófono y dijo: «Debido al virus VIH que he contraído, debo retirarme de los Lakers». La conmoción se sintió en todo el planeta. VIH, Magic. No era solo un jugador, era la encarnación de la fuerza, el éxito y el carisma. El virus había parecido siempre una amenaza lejana, una enfermedad que se susurraba con temor y vergüenza. Pero Magic lo dijo en voz alta. Claro, fuerte y sin disculpas. No desapareció, no murió. Luchó. Con tratamiento temprano, optimismo incansable y mentalidad de constructor de imperios, convirtió su diagnóstico en plataforma. Fundó la Magic Johnson Foundation, promoviendo conciencia, pruebas y prevención, especialmente en comunidades marginadas. Décadas después, no solo ha sobrevivido, ha prosperado. Una leyenda viva que redefinió lo que significa vivir con VIH. Su anuncio no fue solo un momento, fue un movimiento. Magic detuvo al mundo. Y luego le enseñó a mirar. Número 20. Anthony Hamilton. El talento que Hollywood perdió demasiado pronto. Era el tipo de actor que no recitaba líneas. Las respiraba. Anthony Hamilton tenía esa intensidad magnética poco común, la que hace que los directores se detengan y el público se incline hacia adelante.
Su estrella ascendía en los años 80 y principios de los 90, con papeles que prometían una carrera a punto de explotar. Pero en el punto más alto de su vida llegó la tragedia. A Hamilton le diagnosticaron VIH. A medida que la enfermedad avanzaba, no solo su salud declinó, también lo hicieron los roles, las ofertas, el foco. En una era donde el SIDA era aún visto como sentencia de muerte y vergüenza, Hamilton desapareció silenciosamente del radar de Hollywood. El 29 de marzo de 1995 murió en Los Ángeles por neumonía relacionada con el SIDA. Tenía solo 42 años. Su familia no ocultó nada. Pidieron que las donaciones se dirigieran al AIDS Project Los Angeles, convirtiendo el duelo en propósito. Aunque el nombre de Anthony Hamilton no encabeza taquillas, su historia se escribió en algo más profundo. La tragedia del talento perdido demasiado pronto. Y el recordatorio de que incluso en silencio, vidas como la suya importan. Número 19. Javier Muñoz. El sobreviviente que recuperó el foco. Asumió uno de los papeles más grandes en la historia de Broadway. Alexander Hamilton, tras Lin-Manuel Miranda. Pero Javier Muñoz no solo heredó un escenario, traía consigo una batalla personal que hacía cada función más eléctrica. En 2002, a Muñoz le diagnosticaron VIH. Lo mantuvo privado, soportando el desgaste físico y emocional mientras avanzaba en una industria tan exigente como implacable. Pero en 2016 salió a la luz, no solo como protagonista de Hamilton, sino como él mismo. Reveló su diagnóstico públicamente, convirtiéndose en uno de los primeros protagonistas de Broadway abiertamente VIH positivo. Su honestidad rompió barreras. Su talento conmovió corazones. Y su supervivencia se volvió símbolo, no de sufrimiento, sino de fortaleza. Muñoz le recordó al mundo que el VIH no es una sentencia de muerte y que lo indetectable es imparable. Sigue brillando, sigue inspirando. Javier Muñoz vive como prueba de que, a veces, las actuaciones más poderosas ocurren lejos del escenario. Cuando te atreves a decir la verdad. Número 18. Lara Rox. La chica que decidió hablar. Entró en la industria del cine para adultos en 2004, joven, fresca y llena de sueños. Lo que Lara Rox no sabía era que la grabación que debía lanzar su carrera casi le costaría la vida. Una sesión fallida. Un compañero infectado. Sin preservativos, sin advertencias. 2 semanas después llegó la llamada. Había dado positivo para VIH. La industria entró en crisis. Ella se desplomó. Y luego habló. Con apenas 21 años, Lara Rox se convirtió en el rostro de la pesadilla que la industria del cine adulto se negaba a enfrentar. Mientras otros trataban de enterrar la historia, ella salió al frente, sosteniendo su verdad como una antorcha. Su historia generó indignación, ocupó titulares y provocó el cierre temporal de la industria. Pero más allá de eso, expuso un sistema que antepone las ganancias a todo lo demás. Lara no solo advirtió a otros, contraatacó. Se convirtió en defensora de la educación sobre el VIH y la seguridad de los intérpretes, contando su historia en documentales, entrevistas y escenarios con franqueza y valentía. En 2025, Lara sigue en pie, sigue alzando la voz, sigue transformando el trauma en fuerza. Alguna vez fue silencio, hoy es una voz que ya no puede ser ignorada. Número 17. Ian Charlson. El actor que murió con dignidad. Cruzó la pantalla y se metió directo en los corazones con Carros de Fuego. Una actuación tan poderosa que parecía inmortal. Ian Charlson fue Chewie, él fue el chico de oro del teatro y cine británico, con Shakespeare en los huesos y una llama serena en el alma. Pero en 1986, la vida le entregó un nuevo libreto. VIH. No se lo dijo a la prensa. No quería titulares. Simplemente siguió actuando, en secreto, con dolor, y con una gracia que desafió a la enfermedad que lo consumía por dentro. En su papel final, Hamlet actuó ya gravemente enfermo, diciendo versos sobre la muerte mientras la llevaba dentro. El público no tenía idea de que presenciaba una despedida. Ian Charlson murió el 6 de enero de 1990, con apenas 40 años. Pero incluso en la muerte, se negó a desaparecer en silencio. Por deseo expreso, se reveló la verdad. Había muerto por complicaciones relacionadas con el SIDA.
Ese acto de dignidad, de valentía, resonó por todo el Reino Unido. Número 16. Gia Carangi. La belleza que ardió demasiado rápido. Antes del auge de Instagram, antes de que el término supermodelo dominara el mundo, estaba Gia. No era solo un rostro, era el rostro. Salvaje, deslumbrante, magnética. Gia Carangi irrumpió en la escena de la moda como un huracán en tacones. Pero las tormentas no duran para siempre. Tras la cámara, Gia luchaba contra demonios, adicción, soledad y un mundo que adoraba su belleza pero ignoraba su dolor. En 1986, se convirtió en una de las primeras mujeres diagnosticadas con SIDA, luego de contraer VIH por el uso intravenoso de drogas. Una sentencia de muerte envuelta en estigma. Murió el 18 de noviembre de 1986, con apenas 26 años. Sola en un hospital, su fama olvidada por el mismo mundo que alguna vez la idolatró. Pero la historia de Gia no terminó allí. Se convirtió en advertencia, susurro, grito. En señal de que la belleza no protege, que la fama no salva y que incluso los íconos pueden ser frágiles. Hoy su vida vive en documentales, libros y una interpretación desgarradora de Angelina Jolie. Pero más que eso, Gia Carangi sigue siendo símbolo de vulnerabilidad, verdad y del costo de mirar hacia otro lado demasiado pronto. Número 15. Philly Lutaya. La voz que se negó a ocultarse. Fue una superestrella en Uganda. Philly Bongoli Lutaya. El hombre cuyas canciones sonaban en bodas, mítines y corazones por todo un continente. Pero en 1987 soltó el micrófono e hizo un anuncio que sacudió a África. Tengo SIDA. Nadie lo vio venir. Ninguna celebridad se había parado así, con tanta firmeza y orgullo, mientras el mundo aún susurraba la palabra SIDA como si fuera una maldición. Philly no susurró. Cantó. Lanzó Alone, un álbum conmovedor sobre su diagnóstico, cargado de dolor, esperanza y verdad cruda. Y luego salió de gira, no para hacer conciertos, sino para educar, advertir y romper el estigma. La gente lloraba. Algunos se apartaban, pero la mayoría escuchaba. Sacó el VIH de las sombras en una sociedad empapada de negación. Y lo hizo con música. Philly murió el 15 de diciembre de 1989, con solo 38 años. Pero su voz nunca se apagó. Su rostro se volvió símbolo de la conciencia sobre el SIDA en África. Su música, banda sonora de supervivencia. Y su coraje. Leyenda. Número 14. Karen Dior. La rebelde detrás del glamour. Atrevida, hermosa y capaz de romper cada regla que intentaba encerrarla. Fue pionera. Actriz transgénero, directora y feroz defensora que tomó control de su narrativa en una industria construida para borrar a personas como ella. En 1990, en el apogeo de su creatividad, a Karen Dior le diagnosticaron VIH. Pero no se achicó. Se colocó detrás de la cámara, dirigió películas, guió a otros y creó espacio para voces queer dentro del entretenimiento adulto. Su trabajo borró líneas entre géneros, entre arte y activismo, entre sobrevivir y brillar. Karen no solo vivió con VIH, actuó con él, desafiando estereotipos y reescribiendo lo que significaba ser poderosa y positiva. Pero en 2004, a los 37 años, las complicaciones relacionadas con el SIDA se llevaron su vida. La noticia apenas ocupó titulares. Pero para quienes la conocían, Karen Dior fue nada menos que revolucionaria. Número 13. Billy Porter. El que rompió el silencio. Domina cada alfombra roja como un campo de batalla. Audaz, intrépido, imposible de ignorar. Pero durante 14 años, Billy Porter ocultó un secreto tras sus tacones y sus agudos musicales. Vivía con VIH. Diagnosticado en 2007, en medio de una crisis personal y con la autoestima por el suelo. Billy se puso una máscara que el mundo jamás vio. Temía el rechazo. Temía la muerte de su carrera. Pero sobre todo temía el silencio. En 2021, ese silencio se rompió. En una entrevista cruda y reveladora, Porter dijo las palabras que había enterrado durante más de una década. Tengo VIH. Y con eso, el estigma empezó a agrietarse. Se convirtió no solo en ícono de Broadway, sino en faro.
hoy está más imparable que nunca, en el escenario, en la pantalla y en la lucha por la concienciación sobre el VIH. Billy Porter no solo recuperó su historia, la reescribió. Feroz, fabulosa e innegablemente verdadera. Número 12. Ofra Hassa. La voz que resonó en silencio. Fue la Madonna de Oriente, una voz que entrelazó la tradición yemenita con la precisión del pop, cautivando al mundo con cada nota espectral. Ofra Hassa fue más que cantante. Fue tesoro cultural de Israel, estrella global que llevó melodías ancestrales a corazones modernos. Pero en el año 2000, su muerte repentina dejó a la nación en shock. Los reportes oficiales hablaron de neumonía. Luego empezaron los rumores. SIDA. No fue sino después que emergió la verdad. Ofra había estado batallando el virus en silencio. Su enfermedad, probablemente contraída por su esposo, fue ocultada del público. Un acto de privacidad o de miedo. Tal vez ambos. Incluso en la muerte, el estigma la persiguió. Pero sus fans no se enojaron. Se quebraron. Porque si el SIDA pudo reclamar a Ofra, ¿quién estaba a salvo? Murió el 23 de febrero de 2000, con apenas 42 años. Pero su voz jamás murió. Desde Himni Nalu hasta El Príncipe de Egipto, sus canciones siguen elevándose. Y su historia, callada, trágica, poderosa, nos recuerda que incluso los ángeles pueden caer en silencio y seguir siendo escuchados para siempre. Número 11. Amanda Blake. La novia de América que rugió contra el silencio. Fue Amanda Blake, la novia de América, la fuerte y encantadora Kitty Russell de Gunsmoke. Una mujer que se mantuvo firme en un mundo de hombres durante 19 temporadas. Pero detrás del cabello rojo encendido y la sonrisa de $1.000.000, Amanda Blake libraba una batalla que nadie vio venir. A finales de los años 80 comenzaron a circular susurros. SIDA. No podía ser. No Kitty, no Amanda. Al principio lo negó. ¿Cómo no hacerlo en un mundo aún empapado de estigma y miedo? Pero la verdad tiene una forma de exigir ser escuchada. En 1989, Amanda hizo lo impensable para su época. Se presentó. Le dijo al mundo que tenía SIDA. Y, de pronto, la enfermedad tuvo un nuevo rostro inesperado, uno que millones habían visto cada semana en sus pantallas de televisión. Su valentía no se detuvo en la confesión. Amanda entró en el fuego y se convirtió en una feroz defensora de la concienciación sobre el SIDA. Filmó anuncios de servicio público, habló abiertamente sobre sexo seguro y usó su fama para desafiar la vergüenza que silenciaba a tantos. El 16 de agosto de 1989, Amanda Blake murió a los 60 años. Pero no se fue en silencio. Se fue como luchadora, como reveladora de verdades y como voz de los sin voz. Su muerte rompió corazones, pero su valentía abrió ojos. En un mundo que quería silencio, Amanda rugió. Número 10. Isaac Asimov. El visionario alcanzado por la realidad más dura. Fue el profeta del mañana, el hombre que imaginó robots, imperios y futuros que nadie se atrevía a soñar. Isaac Asimov no era solo un escritor. Era un visionario, una mente que abarcaba galaxias. Pero incluso los genios sangran. En 1983, una cirugía cardíaca rutinaria se convirtió en una tragedia silenciosa. Una transfusión de sangre contaminada lo cambió todo. Asimov contrajo VIH. No se lo dijo al mundo. Todavía no. El estigma era brutal, la reacción implacable. Así que hizo lo que siempre hacía mejor: escribir. Con el virus recorriendo silenciosamente sus venas, Asimov volcó su brillantez en la página. Ensayos, libros, el volumen final de su autobiografía. Fue completado apenas días antes de su muerte. Falleció el 6 de abril de 1992 por insuficiencia cardíaca y renal debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. La verdad sobre su enfermedad no se revelaría sino años después, a petición de su familia. Cuando salió a la luz, caló hondo. Esta mente de la ciencia ficción había muerto por una de las realidades más duras de nuestro mundo. Isaac Asimov dejó más de 500 libros y un universo de ideas. Pero, más allá de la ciencia y las historias, dejó un mensaje final. Incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse en silencio. Pero en ese silencio siguen brillando. Número 9. Cookie Mueller. La rebelde que convirtió la muerte en diálogo.
Era salvaje, sin filtros, eléctrica. Cookie Mueller no era solo un nombre del underground. Ella era el underground. Actriz, escritora, ícono de culto. Una mujer que vivía como una llama. Brillante, caótica, imposible de ignorar. Desde las películas de John Waters hasta las escenas humeantes del arte neoyorquino, Cookie estaba en todas partes donde importaba. Y lo dominaba. Pero a finales de los años 80, mientras el SIDA se deslizaba por las comunidades creativas como un ladrón silencioso, Cookie se encontró en la mira. El virus, aún envuelto en miedo y susurros, también la reclamó. Y como muchos artistas de su era, lo enfrentó con el mismo fuego que ponía en todo. Desafiante, cruda y honesta. Mientras la enfermedad devastaba su cuerpo, no se desvaneció en las sombras. Cookie siguió escribiendo ensayos agudos, divertidos y dolorosamente verdaderos. Hizo arte del dolor. Convirtió la muerte en diálogo. Murió el 10 de noviembre de 1989, con apenas 40 años. El mundo no solo perdió a un artista, perdió un corazón rebelde. Número 8. Brad Davis. El actor que se negó a que la vergüenza escribiera su historia. Intensidad pura en pantalla, una bomba de tiempo de talento. Brad Davis irrumpió en la fama con Midnight Express, ganando un Globo de Oro y robándole el aliento a Hollywood. Era el chico de oro de ojos atormentados, una estrella que volvía poético el dolor. Pero detrás de la cámara, libraba una batalla más oscura. A finales de los 80, a Davis le diagnosticaron VIH. En una época en la que la enfermedad significaba exilio, silencio o vergüenza, Brad siguió actuando. Apretó los dientes, tomó los papeles, apareció bajo los focos, mientras el virus lentamente le arrebataba todo lo demás. A medida que su salud declinaba, también lo hicieron las oportunidades. Hollywood le dio la espalda, pero Davis se negó a desaparecer. Alzó la voz con fuerza, con rabia. Condenó la inacción del gobierno, el silencio, la hipocresía. Y cuando su sufrimiento se volvió insoportable, tomó una última y desgarradora decisión: morir en sus propios términos. El 8 de septiembre de 1991, Brad Davis puso fin a su vida con asistencia médica. Tenía apenas 41 años. Su muerte sacudió, no solo por la pérdida, sino por el mensaje. Brad Davis no fue simplemente otro actor que se fue demasiado pronto. Fue un hombre que se negó a que la vergüenza escribiera su historia. Número 7. Elizabeth Glaser. La madre que convirtió el dolor en propósito. Fue madre, esposa, una mujer que nunca pidió ser guerrera, pero lo fue de todos modos. La historia de Elizabeth Glaser no comenzó en una alfombra roja ni en un escenario teatral. Comenzó en una sala de hospital, con una transfusión de sangre durante el parto. Un momento destinado a salvarle la vida se convirtió en la sentencia silenciosa que lo cambiaría todo. VIH. Sin saberlo, transmitió el virus a su hija y más tarde a su hijo. Cuando su hija murió con apenas 7 años, el duelo de Elizabeth se convirtió en combustible. Se levantó, con el corazón hecho trizas, y transformó el dolor en propósito. En un mundo aterrorizado por el SIDA, especialmente en niños, Elizabeth se negó a susurrar. Gritó. Fundó la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. Testificó ante el Congreso con fuego en la voz y lágrimas en los ojos, exigiendo acción, financiamiento y compasión. Ya no luchaba solo por su familia. Luchaba por millones. El 3 de diciembre de 1994, Elizabeth perdió su propia batalla, a los 47 años. Pero no perdió la guerra. Su fundación sigue viva, habiendo recaudado miles de millones para la investigación y el tratamiento del SIDA pediátrico. Número 6. Mike Butler. El temerario en el armario de cristal. Fue el caballero rebelde de la Fórmula 1, el único piloto masculino gay conocido que compitió en el nivel más alto del automovilismo. Mike Butler no era el más ruidoso en la pista, pero conducía como si tuviera algo que demostrar. Porque lo tenía. En el mundo hipermasculino y de alto riesgo de la Fórmula 1 de los años 70, ser abiertamente gay era impensable. Así que Mike vivió en un armario de cristal, visible, conocido, pero nunca dicho. Sus amigos lo sabían. Sus rivales lo sospechaban. La prensa nunca se atrevió a preguntar.
Tras retirarse, se mudó discretamente a Los Ángeles, lejos del rugido de los motores. Pero en 1988, ese silencio se rompió para siempre. Mike murió por complicaciones relacionadas con el SIDA, con apenas 48 años. Su historia permanece casi en susurros, pero su legado, el del piloto que desafió el molde sin siquiera romperlo en público, sigue siendo una línea de meta que muchos aún no cruzan. Número 5. Tina Chow. El ícono de estilo que dio visibilidad al SIDA. Era la encarnación del estilo. Cool, elegante, audaz, imposible de igualar. Tina Chow no seguía la moda. La definía. Como modelo, musa y diseñadora de joyas, fue la favorita de los diseñadores y la envidia de la alta sociedad. Pero bajo esa superficie pulida había una mujer atrapada en la tormenta silenciosa de la crisis del SIDA. A principios de los años 90, Tina reveló que había contraído VIH, supuestamente tras una breve relación con un aristócrata francés bisexual. La confesión sacudió los círculos de élite. El SIDA seguía viéndose como una enfermedad ajena. Tina Chow derrumbó esa ilusión. No se escondió. Se convirtió en activista, usando su influencia en el mundo de la moda para crear conciencia. No habló con micrófono, sino con elegancia e integridad. Su activismo fue sutil pero poderoso. Una revolución susurrada en un mundo obsesionado con la imagen. Tina murió el 24 de enero de 1992, con apenas 41 años. La industria lamentó no solo la pérdida de un ícono del estilo, sino la de una mujer que transformó la vulnerabilidad en fuerza. Su legado sigue inspirando a diseñadores y activistas por igual. Número 4. Ilka Tanya Payan. La abogada que le puso rostro a la lucha. Era belleza, inteligencia y coraje en una sola mujer inolvidable. Ilka Tanya Payan, actriz, abogada y activista, fue una fuerza dominicana que rompió barreras tanto en la pantalla como en el estrado. Pero su papel más valiente llegó cuando hizo algo casi impensable para una mujer latina en los años 90. Se levantó y dijo, «Tengo SIDA». Diagnosticada en 1986 tras contraer VIH de una pareja, Ilka vivió en silencio durante 7 años hasta que, en 1993, eligió la verdad sobre el miedo. En una conferencia de prensa que sacudió a la comunidad latina, declaró su estado de salud. Crudo, sin disculpas y bajo sus propios términos. Usó el impacto para iniciar un movimiento. Se convirtió en una guerrera educativa, desmontando mitos sobre el VIH en el mundo hispano con elegancia y fuego. Su activismo fue tan feroz que fue homenajeada por el presidente de la República Dominicana. Ilka murió en su casa el 6 de abril de 1996, a los 53 años. Número 3. John Holmes. El rey del cine adulto bajo la sombra del SIDA. Era el rey del cine para adultos, el hombre detrás del mito, el ícono de una generación. John Holmes vivió rápido, filmó más rápido y dejó tras de sí un rastro de controversia, carisma y caos. Pero bajo la fama y la infamia había una verdad más oscura. En 1986 a Holmes le diagnosticaron SIDA. En ese momento la enfermedad ya estaba devastando la industria del cine para adultos. Y aún así pocos se atrevían a hablar. Él no lo anunció. No advirtió a sus coprotagonistas. El silencio fue mortal. Para cuando la noticia salió a la superficie, ya era demasiado tarde para él y posiblemente para otros. La misma industria que antes lo idolatraba ahora le dio la espalda. Holmes, antes más grande que la vida, se encogió bajo el peso de la enfermedad y la vergüenza. Su pasado lo alcanzó no solo en los tabloides, sino en la tragedia. Murió el 13 de marzo de 1988, a los 43 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA. Pero incluso en la muerte, John Holmes siguió siendo un pararrayos. Número 2. John Curry. El campeón que patinó sobre hielo quebradizo. Llevó el tubalet a las cuchillas y la gracia al mundo masculino del deporte competitivo. John Curry transformó el patinaje artístico en arte escénico. Pero detrás de la perfección había un hombre ocultando una verdad más profunda. Era gay. Estaba enfermo. Y en 1987 le diagnosticaron VIH. Durante años luchó en silencio, alejado de la vida pública. Su enfermedad se volvió otra interpretación, oculta tras cortinas.
En 1991, tomó la valiente decisión de hacer pública su condición. Fue más que una confesión. Fue una declaración. No sentía vergüenza. No iba a morir invisible. John murió el 15 de abril de 1994 de una insuficiencia cardíaca relacionada con el SIDA a los 44 años. Su muerte conmocionó al mundo deportivo. Pero su coraje, su arte y su humanidad cruda inspiraron a una nueva generación no solo de patinadores, sino de portadores de verdad. Número 1. Klaus Nomi. La voz alienígena que murió demasiado humana. No parecía de este planeta. O al menos así se sentía. Klaus Nomi, contratenor alemán con voz celestial y estética galáctica, aterrizó en la escena artística de Nueva York a finales de los años 70 y la cambió para siempre. Con vocales operáticos, gestos robóticos y vestuarios imposibles, Nomi era inolvidable. No solo actuaba, poseía el escenario. Pero detrás del personaje de ciencia ficción había un cuerpo humano frágil. Y en 1982, con apenas 39 años, Klaus se convirtió en una de las primeras celebridades en morir de SIDA. La enfermedad era aún nueva, desconocida, incomprendida. Nomi no tenía manual, ni tratamiento, ni red de apoyo. Solo su arte y su dolor. A medida que la enfermedad lo consumía, sus actuaciones finales adquirieron un significado más inquietante. Aquella voz alienígena, antes llena de poder extraño, empezó a temblar con mortalidad. Murió el 6 de agosto de 1983, solo en una cama de hospital, abandonado por muchos que antes bailaron bajo su luz. Acabamos de recorrer un territorio incómodo, silenciado durante décadas. El VIH-Sida en figuras públicas. No desde el escándalo ni el mito, sino desde la memoria, la dignidad y las decisiones que rompieron el silencio. Algunos enfrentaron el juicio social. Otros transformaron el dolor en activismo. Todos dejaron marcas que merecen ser contadas. ¿Cuál de estas historias te hizo detenerte? ¿Crees que la visibilidad de los famosos ayuda a derribar estigmas o refuerza prejuicios? ¿Por qué aún cuesta tanto hablar del VIH-Sida sin miedo ni vergüenza? Estas preguntas no tienen una sola respuesta, pero merecen ser hechas. Si alguna historia te impactó, regálale un me gusta. Si crees que alguien necesita escucharlas, compártelo. Y si quieres seguir descubriendo las verdades que el espectáculo suele esconder, suscríbete. Porque esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo video. Hay más nombres, más heridas y más revelaciones que aún merecen voz.